Hace poco comentábamos que el Barça tiene talento que es joven y que por ende ese talento no es garantías, no porque sea talento pero no suficiente. El Barça tiene jugadores muy interesantes como por ejemplo Pedri, que ya comentamos, ¿no? 20-21, Gavi, que tiene 19, Lamine, que tiene 16, Ansu Fati, que habrá que ver si es recuperable o no, que tiene 20 creo que también, o 21, Fermín, que tiene 20, y a partir de allí pues ya hay otros, ¿no? Las cuales edades desconozco, pero por ejemplo pues está Astralaga, está Cubarsí, está por ejemplo Marc Yu de 17, otros jugadores, no sé si Garrido, Valde también, que tiene creo que 20 igual, muchos otros jugadores como por ejemplo Noah Darvish, que también está en el filial, creo que también tiene 16 igual que Lamine. Es decir, tenemos jugadores línea por línea muy interesantes que, bueno, en un principio prometen demasiado y que por supuesto si logramos trabajar van a ser jugadores que en un principio nos van a terminar ayudando mucho a futuro, o si no, como mínimo pues serán jugadores que nos van a ofrecer cosas interesantes y servirán, pues espero yo que como mínimo como un revulsivo. Xavi evidentemente cuenta con ellos, los ha podido subir cada que puede y pues ha dejado claro que para él el modelo a seguir siempre que necesitan un jugador es revisar primero en la cantera a ver si hay algo interesante o algo que más o menos les convenza y les convenza, y a partir de allí si no pues abrir la chequera y ir al mercado, pero siempre la prioridad ha sido esa, por lo que ha comentado en una que otra rueda de prensa. Bien, esto lo menciono porque tenemos talento, por supuesto, muy muy joven, y yo creo que se tiene que dejar en claro esto porque tenemos yo creo que una de las etapas más complicadas para iniciar, y es que no solo estamos empezando un proyecto, yo creo que estamos empezando apenas una hegemonía por supuesto entendida como un conjunto de ciclos, como por ejemplo la hegemonía 2008-2016 que empieza con Guardiola, tiene con sus bajoncillos, ¿no? Como la época del Tata Martino, Tito Vilanova, el subidón otra vez con Luis Enrique y pues ya el descenso con el mismo, ¿no? Por lo que empezó a pasar. Pero un conjunto de ciclos, y si nosotros nos damos cuenta, tanto para la época que tomó Guardiola, ya habían jugadores que estaban más o menos formados y con una trayectoria. Podríamos decir que incluso la hegemonía es desde antes, es decir, es 2005 más o menos que el Barça empieza a funcionar hasta 2016, es decir, una hegemonía incluyendo el ciclo de Rijkaard. Entonces, todos estos hegemonías, todos estos ciclos se dieron más que nada con jugadores, vamos a ver el calibre, jugadores del estilo Messi, Puyol, Víctor Valdés, Xavi, por ejemplo, incluso Sergio Busquets. Todos estos jugadores en su momento, por supuesto, nosotros los recordamos como campeones del mundo, como ganadores de Eurocopas, de ligas, de tripletes. Sin embargo, estos jugadores no siempre fueron así. Son jugadores que en su momento también eran principiantes, jugadores que en su momento absolutamente nadie daba un peso por ellos. Y a día de hoy, pues creo que después de haber visto esta trayectoria, ya sabemos la clase de jugadores que es, y por supuesto lo tremendamente exitosos y lo maravillosos que son. Sin embargo, esto no fue así hasta que por supuesto a estos jugadores se les dio, primero que todo, pues tiempo, paciencia, se les dio una trayectoria y al final fueron formados. ¿Cuál es la diferencia? Pues ¿cuál es la diferencia de tomar un jugador recién debutado a uno que tal vez ya tiene una cierta formación? Pues que si termina habiendo un fin de ciclo, cambias por supuesto todos los jugadores que tengas que cambiar. Sin embargo, ya partes de una base donde hay jugadores que ya lo están, jugadores que ya están formados y que ya tienen pues esa experiencia, ese trayecto, ¿no? Y por ende, cuando quieras empezar a ganar otra vez, son jugadores que sí, tendrás que reiniciar desde cero, pero no será iniciar literalmente desde un -10. ¿Sí me explico? Es decir, vas a reconstruirte, no construirte. Y yo creo que se comete mucho el error en estos momentos de utilizar la palabra reconstrucción, cuando realmente el Barça no se está reconstruyendo, está construyéndose, porque quedó en la ruina económica, la ruina deportiva, la ruina, incluso podemos decir que de nuestra identidad. Y por supuesto el Barça tiene que empezar de cero, entonces tiene que construirse, no reconstruirse. Sin embargo, bueno, por ejemplo, en un caso similar podría ser el de Rijkaard,
decir que él tuvo también que construirse, no reconstruirse. Sin embargo, con Guardiola y con Luis Enrique ya fue más reconstrucción. ¿Y qué es lo que pasa? Pues con Guardiola ya tenías un Iniesta que, por ejemplo, tenía un pequeño tramo. Xavi, por ejemplo, que ya había estado un tiempito antes, había pasado por varios roles, que sí más atacante, un poquito más defensivo, hasta que le dan ese rol total de defensivo. Otro jugador como por ejemplo Messi, que ya de por sí tiene un talento especial para entender el juego. Otros jugadores como Puyol, que ya de entrada pues tienen sí ese talento, pero que necesitaron de sus partidos como para dejar de dar rendimientos medianos, por no decir que tristes. Entonces todos estos jugadores necesitaban de tiempo, por supuesto, como para poder estar allí. Y ese es el momento más difícil porque es el momento más difícil porque no tienes, digamos, que la base. Y una vez que ya la tienes, por supuesto, siempre será iniciar con unos pilares, ya con un trabajo previo, ¿sí? Y siempre que tengas unos jugadores con unos pilares ya, con un trabajo previo, vas a poder sacar el máximo rendimiento y estando, por supuesto, ya, digamos que en su formación, terminados, no van a necesitar extremadamente tanto tiempo, tanta paciencia, porque son jugadores que ya conocen esa manera. Simplemente tendrás que cambiar y poco a poco pues mover cositas, ¿no? Como por ejemplo pasó con el City de Guardiola. Por ejemplo, pues quienes se fueron, se llegaron a ir Sterling, por David Silva, que otro no se me ocurre, Gabriel Jesús, jugadores, pero por supuesto, una vez que ya se quedan ahí, por ejemplo, los Gundogan, los Bernardo Silva, los De Bruyne, digamos que ya tienes una base. Si los empiezas a formar desde cero para que se adapten a lo que tú quieres, estás en un momento pues complicado. Una vez que por supuesto ya logres tener a estos jugadores formados, ya no vas a tener que empezar otra vez de cero. Y ese es el asunto de estos momentos. El Barça está empezando un proyecto, pero también está empezando lo que posiblemente pues puede ser una hegemonía, o es lo que espero. Y este es el momento donde está empezando a darle... Sí, yo creo que sería correcto decirle que está empezando a darle pues trayectoria, recorrido, proyección más que nada a ciertos jugadores que, bueno, pues acabo de mencionar, ¿no? Y estos jugadores tenemos que tener en claro que nos está costando iniciar un poco más de lo normal, porque son jugadores que, aparte de ser nuevos, son jugadores que están debutando apenas, están empezando sus carreras. La mayoría de estos jugadores tienen o 20 o 10 y algo años. Entonces estos jugadores por supuesto todavía necesitan muchas cosas, como por ejemplo entender mejor cuándo retener y cuándo no. Entender más cosas, como por ejemplo, o ni siquiera cosas tácticas, que esto por ejemplo se puede llegar a hacer, que quieras o no, con entrenamientos y partidos. Lo que no se puede hacer por ejemplo ya con entrenamientos, quieras o no, por el efecto grada y el efecto presión, es por supuesto el efecto de, bueno, pues el control anímico, que ya hemos visto que nos ha penalizado varias veces. Entonces por eso nos está costando, yo creo que un poco más iniciar. Sin embargo, si nosotros apostáramos por unos jugadores ya, pues digamos que con más recorrido, como De Jong, como Bernardo, como Gundogan, o como podría ser Bernardo Silva, Kimmich, seguramente no nos estaría costando tanto iniciar. Sin embargo, como son jugadores evidentemente con más trayectoria, pues duraría menos. Entonces al final el Barça está apostando por algo que es más difícil en el principio, es decir, con mucha más dificultad, pero que en el mañana nos va a terminar dando mucho más que si apostáramos por jugadores digamos que ya formados. Y no me refiero como tal tanto solo al tema del tiempo de esperanza de carrera, me refiero también a que son jugadores que sí o sí pues conocerán lo que quiere el entrenador, entonces también serán jugadores que lo sepan más lo que específicamente se hace aquí en el Barça y lo que es el modelo. Entonces sí, es tiempo de esperanza de carrera, pero también es la intensidad con la que entienden lo que el modelo del Barça y su manera de hacer las cosas. Entonces ese es el asunto. Si nos está costando empezar tanto, creo que en parte es por esto, y esto no se suele mencionar tanto. Hay muchas cosas que no se suelen mencionar, pero sin embargo yo creo que esto evidentemente es totalmente clave. Y tenemos que entender eso, a fin de cuentas, que el Barça
está empezando sí una trayectoria, un nuevo camino, está construyéndose, pero al final del día está intentando también crear nuevos jugadores, apostar por nuevos jugadores que acaban de, muchos de ellos de debutar, otros con un poco más de trayecto, otros no tanto. Sin embargo, todos son jugadores que apenas están empezando, y por esto yo creo que todo es el tema de la nueva era, ¿no? Que por ejemplo han sacado un documental así del Barça. Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, por supuesto que yo creo que también es normal que nos empiece a costar, pero sí, es mejor que apostemos por esto que nos está costando más en un principio, porque el día de mañana vamos a tener jugadores mejor formados y con más tiempo de carrera. Entonces, esta es la clave. Esta es la clave. Si en su momento, por ejemplo, no se hubiera hecho eso, tanto con, digamos, los canteranos de oro, ¿no? Los Víctor Valdés, los Puyol, Iniesta, Xavi, Messi, y podríamos decir incluso más, ¿no? Incluso jugadores que en su momento se repatriaron, ¿no? Por ejemplo, Jordi Alba llegó del Valencia, pero estuvo en las categorías inferiores del Barça. Piqué también estuvo en las categorías inferiores del Barça, pero se fue al United, después pasó por el Zaragoza y tal. E incluso otros jugadores como, por ejemplo, se me estará yendo alguien. Por ejemplo, Busquets. Él estuvo, por ejemplo, desde el principio en las categorías inferiores, y él hizo prácticamente en Europa toda su carrera en el Barcelona. Sin embargo, este jugador también necesitó de paciencia, necesitó de confianza, y al final el no apostar por un pivote, digamos que ya más formado, ya más recorrido, al final lo que dio es que tuviéramos un jugador que entendía mejor lo que necesitábamos y que al final durara muchísimo más años. De hecho, acaba de durar hasta hace unos cuantos meses. Entonces, al final tenemos esto, estamos iniciando un proyecto, pero una hegemonía. Y al final estos nuevos jugadores son los que nos van a terminar dando muchos éxitos. Yo no sé si nos van a dar triples de esos sextetes, yo evidentemente espero que sí, confío en que tienen la capacidad, pero ese es el asunto. Si nos está costando más de la cuenta, evidentemente es por eso, pero al mismo tiempo también creo que es lo mejor, porque mientras nosotros estemos así, sí creo que al final el Barça va a terminar consiguiendo mejores resultados. Entonces todo este tema es así para todos, no nada más por un jugador. Si en su momento hubiéramos apostado pues por un central más consolidado y no Puyol, pues al final sí, tal vez hubiéramos ganado tal vez más rápido, pero no hubiéramos tenido al final el jugador que tuvimos como Puyol, que es para mí, si no el mejor, uno de los mejores centrales de la historia. No hubiéramos tenido, por supuesto, tampoco a Xavi, que por ejemplo en su momento se le llegó a señalar, digamos que como él mismo lo dijo, ¿no? Que el cáncer del Barça, que se le señaló así. Entonces, si a ese Xavi joven se le hubiera sacado con 18, 19, 20, 21 años, pues claro, al final este jugador, seguramente hubiéramos obtenido un jugador de un perfil diferente, que tal vez hubiéramos ganado antes, pero nunca hubiéramos llegado a ese nivel, y tampoco hubiéramos tenido que gastar todavía más dinero, no hubiera durado tanto tiempo un jugador como por ejemplo sí lo fue Xavi, que estuvo desde el 98 que debutó hasta 2015, y eso nada más hablando del primer equipo, porque si hablamos verdaderamente de todo el trayecto, realmente Xavi pasó por todas las categorías inferiores del Barça, desde que era un niño literalmente estuvo en el Barcelona. Entonces el Barça es su vida, es su casa, yo creo que sabe perfectamente de todo, tendrá hasta anécdotas que contar en cualquier zona del Camp Nou y de la ciudad deportiva, de la Masía. Entonces queramos o no, pues esto es así. Igual, si en su momento no hubiéramos apostado por Iniesta, que Iniesta fue de los que más necesitó, porque Iniesta era más que nada un media punta, bastante desordenado en su juego, y si nosotros hubiéramos fichado otro jugador, pues al final sí, tal vez hubiéramos tenido un jugador para ganar ya, pero no hubiéramos visto todo la cantidad de talento y el espectáculo que terminamos viendo de Iniesta, y al final no hubiera durado tanto como también duró. Que Iniesta no recuerdo hasta más o menos en qué año duró, pero digamos 2004 más o menos, 2003, 2004 hasta evidentemente 2018. Entonces tenemos casos evidentemente como para poder revisar y decir que sí, el apostar por la cantera, por mucho que tal vez sea un peso extra para poder iniciar por la poca, digamos, trayectoria de los jugadores, sí también nos dice que necesitamos también apostar por nuestros propios jugadores, que al final no nada más es una cuestión de que digamos, no, pues es que hemos ganado con jugadores y además de la cantera, es decir, gratis, yo no he gastado a diferencia del de allá, no.
Es una cosa de que también son jugadores de casa y al final son jugadores que son talento. Al final, quieras o no, todos los jugadores cracks, promesas en algún momento no tenían nombre y no eran nadie. Y ahí es cuando necesitaban que alguien de ley apostara por ellos. El mismo Messi en su momento no era absolutamente nadie y necesitaba que alguien apostara por él. Evidentemente lo subieron al primer equipo y fue un espectáculo. Todos, incluso hasta Ronaldinho en su momento, de ley tuvo que tener algún momento en el que tal vez tenía talento pero no era absolutamente nadie. Todos, incluyendo Xavi, Iniesta en su momento tampoco era nadie, necesitaban que alguien confiara en ellos. Es decir, al final de cuentas esto es de confianza y también los jugadores necesitan esta confianza y necesitan que en su momento llegue ese alguien que apueste por ellos. Y todo crack, todo jugador, toda superestrella consolidada en su momento necesitó que hubiera alguien que se atreviera ya desde el principio a apostar por ellos. Y al final Xavi lo está siendo valiente y se está contando con la cantera. Nos va a traer mejores resultados a futuro y durante más tiempo. Y esta es la razón por la cual yo creo que al Barça le está costando arrancar. Tiene por supuesto también que ver, pero pues yo insisto que son jugadores jóvenes que sí o sí necesitamos y que al final sí nos va a costar, pero es necesario y al final sí son jugadores que vale la pena apostar por ellos. No son jugadores, muchos de ellos normales, muchos de ellos son muy buenos, entonces sí o sí necesitamos darle su paciencia y su camino, porque quieras o no, tarde o temprano terminarán explotando. Yo creo que tienen bastante margen de mejora, entonces nuestro talento, yo repito otra vez, no es garantía más que nada por eso, por nuestras joyas todavía no están totalmente terminadas de pulir, sin embargo pues todavía tienen yo creo que todo el potencial por explotar. Entonces por eso yo apoyo el estar con los canteranos, el apostar por ellos, de darle su tiempo y su paciencia y por supuesto seguir con este modelo que tenemos pues con Xavi, ¿no? Que es primero cantera y ya después pues la cartera, evidentemente tampoco sin volvernos locos y sobre debutar canteranos, por supuesto fichando también sus garantías, ¿no? Que si un Gundogan por aquí, un Cancelo por allá, teniendo tal vez unos que otro jugador veterano en la plantilla como Ter Stegen, teniendo otro jugador como Sergi Roberto, teniendo jugadores de diferentes perfiles, un perfil similar por supuesto, pero diferentes características, jugadores incluso tal vez un poco polivalentes y por supuesto también otros jugadores que también son jóvenes, pero digamos que tal vez incluso pueden llegar a tener más talento que nuestros canteranos, como por ejemplo lo puede ser Joao Félix. Entonces si tú empiezas a juntar todo esto y empiezas a armar una plantilla bien, como lo estamos haciendo y nuestro modelo actual, pues sí, quieras o no, creo que nos va a dar buenos resultados. Ya nos está dando, por supuesto, pero en un futuro yo creo que será todavía más. Entonces al final estos jugadores jóvenes necesitan su trayectoria, su recorrido, y al final cuando lo logremos el cometido y logremos hacerlo, tendremos por supuesto resultados y ya tendremos verdaderamente unas garantías, y por supuesto puede que esas garantías sean más garantías de las que podríamos conseguir en cualquier otro club. Entonces al final vamos a ver, yo con esto no estoy diciendo que Pedri vaya a ser Iniesta, que al final no sé, vayan a ser Xavi, Busquets, que vayan a ser Piqué, Puyol, que vayan a ser Víctor Valdés o Messi, pero sí lo que quiero dar a entender es que pueden tener, yo creo que el talento suficiente como para poder hacerse de un nombre en el fútbol y por supuesto de un cachito de historia en el Barça, así como lo han hecho muchos jugadores a lo largo de nuestra historia. Pero bueno, eso ya lo decidirá el tiempo y pues nada, paciencia y vamos a ver qué sale. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal en el manga también, yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.